A la manera de Cristo de Yesenia Ten. Segunda parte. El modo como vivió Cristo. Capítulo 8. Su carácter y determinación. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2, 49. Su carácter y determinación. El término carácter viene de la palabra griega carácter, cuyo significado es el que graba. Esto debido a que en la antigüedad, el término era utilizado para describir al que tenía por oficio hacer estatuas. Pues según su raíz, la definición de carácter comillas hace alusión a estabilidad, firmeza y al hecho de ser predecible. Debido a esto, también se reconoce como carácter a 5 elementos específicos que son los siguientes: una letra, un número, un signo de puntuación, una estatua y un principio. Por dicha causa, se entiende que toda persona que porta un carácter sólido es estable, firme y predecible, que es la misma en un lugar u otro, a una hora o a otra, sin importar la condición ni la circunstancia en la que se encuentre. Y aunque esté haciendo actividades distintas, cualquier cosa que haga, la hará siempre teniendo como base sus valores y principios. Ahora bien, luego de haber establecido la definición de lo que es el carácter, observemos el modo como Jesús fue nuestro modelo perfecto en todas las esferas de la vida, incluyendo la manifestación de un carácter firme y sólido. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Pero al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres al verlo se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó Jesús. «¿No sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Lucas 2, 41 al 50. El acontecimiento que acabamos de leer, es el único que se registra acerca de la niñez de Jesús. De hecho, de los 4 evangelistas, Lucas es el único que lo menciona. Y en dicha mención, registra el viaje de Jesús a Jerusalén junto a sus padres, para celebrar la fiesta de la Pascua cuando apenas tenía 12 años, obedeciendo a la ley que establecía que todo judío varón, mayor de 12 años, estaba obligado a asistir a Jerusalén 3 veces al año, tal como lo expresa el libro de Deuteronomio. Hay 3 fiestas anuales, a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, Pentecostés, y la fiesta de las enramadas, la de los tabernáculos. Deuteronomio 16, 16. Las 3 fiestas mencionadas en este pasaje, son de suma importancia y su significado es de valor incalculable para el pueblo judío, pero en este escrito haremos mención solo de la fiesta observada en Lucas 2, 41 al 50, que es la de la Pascua, y aunque la veremos en detalle más adelante, en este punto es importante recordar que se trataba de una celebración anual que hacían los judíos, para conmemorar el modo como Dios los libertó del cautiverio que vivieron en la tierra de Egipto. Instrucciones tocantes a la celebración de la Pascua. El lugar para la celebración de esta fiesta, siempre estuvo señalado por el Señor. Mientras existió el tabernáculo, se observó en cualquier parte que éste se hallara, y cuando el tabernáculo fue reemplazado por el templo, el lugar señalado para celebrarla, fue Jerusalén. En cuanto a la institución de esta fiesta, Moisés dijo al pueblo: «Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia». Entonces sus hijos preguntarán, comillas, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Éxodo 12, 25 al 27. Luego de tener una apreciación general sobre la fiesta a la que Jesús asistió con sus padres, teniendo la edad de tan solo 12 años, volvamos a observar lo que nos dice al respecto, el libro de Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Pero al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres al verlo, se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes».
¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó Jesús. ¿No sabían que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Lucas 2, 41 al 50. Al observar de modo detallado este pasaje, son varios los puntos que debemos considerar, como son los siguientes. Era común que luego de la celebración de la Pascua, los miembros del Sanedrín, cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la ley sagrada, se reunieran en los atrios del templo para discutir cuestiones teológicas, en presencia de todos los que quisieran escuchar, y fue allí donde los padres de Jesús le encontraron. Para ese momento, aunque Jesús era un niño, sabía muy bien cuál era su cometido. De hecho, la forma como se maneja en este determinado relato, hace que la mayoría de comentaristas opinen que es muy posible que para este tiempo, ya Jesús se hubiese tenido una experiencia especial con Dios, a través de la que le había sido revelada la asignación especial con la que había nacido. Fueron 4, las expresiones cargadas de revelación y propósito que el pequeño niño Jesús emitió ante la confrontación de su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. 1. ¿Por qué tuvieron que buscarme? 2. ¿No sabían? 3. Que en la casa de mi Padre. 4. Me es necesario estar. Al expresar estas palabras, Jesús estaba dando a entender a sus padres terrenales, que él sabía perfectamente de dónde venía, el lugar donde se hallaba y la asignación que le correspondía. Ahora bien, observemos el significado individual que tiene cada una de estas expresiones. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Para nadie es un secreto, que cuando sabemos dónde alguien o algo debe estar, no tenemos que angustiarnos buscándolo, sino que podemos ir de manera directa al lugar donde debe estar. No sabían. Acompañada de la anterior, esta expresión revela que Jesús esperaba que sus padres supieran lo que ya él sabía. Por causa de esto, a la pregunta de María, él respondió con otra pregunta que expresa su expectativa acerca de lo que sus padres terrenales debían saber. Que en la casa de mi Padre. Esta expresión revela de forma contundente, que comprender aquello para lo cual hemos nacido, también nos hace entender el lugar al que correspondemos. Me es necesario estar. El término necesario utilizado en este pasaje, según el idioma original es de y se traduce como conveniente, inevitable, imprescindible y algo que no puede dejar de pasar. Así que, no podemos dejar de observar el hecho de que Jesús no dice simplemente que le guste, que quiere o que desea estar en el templo, sino que le es necesario estar. En esta parte del texto, queda revelado que según sea la asignación para la que hayamos sido llamados, consecuentemente también tendremos que llevar a cabo ciertas acciones que no siempre serán comprendidas por otros, y que aunque para algunos solo sean opciones, para nosotros son necesidades adheridas al hecho de dar cumplimiento a nuestro propósito. Por causa de esto, para Jesús no era una opción estar en el templo, sino algo absolutamente necesario, guiado por su asignación y adherido a la misión que había de llevar a cabo. El carácter de Cristo en este relato, al llegar a este punto, debemos notar que los padres de Jesús lo buscaban angustiados porque no sabían dónde él estaba, y al expresárselo a Jesús, en vez de él disculparse con ellos, hace el siguiente cuestionamiento: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que en la casa de mi Padre me es necesario estar? En otras palabras, Jesús le dice a sus padres: si ustedes hubiesen comprendido el lugar, donde según mi asignación me corresponde estar, no hubiesen tenido que angustiarse buscándome, sino que hubiesen sabido desde el inicio dónde encontrarme. El carácter definitivo que Jesús tenía, lo llevaba a estar donde debía, pero la falta de comprensión de parte de sus padres acerca de dicha necesidad, los llevó a andar angustiados buscándole lugares por donde, de haberlo comprendido, no hubiesen tenido la necesidad de haber ido. Ahora bien, en este punto es importante resaltar que esto no siempre es lo que sucede en cuanto al carácter que manifiestan otros, quienes a pesar de lo que dicen ser, al poner en balance sus acciones con sus expresiones, solo hallamos meras incongruencias, y por esta causa, muchos que, según lo que ellos han profesado ser, esperan ver expuesto un modelo de vida acorde con lo que estos se han autodenominado, piensan que al no estar visibles, tales personas están en el lugar que deben, y haciendo solo las cosas que tienen que hacer. Así que no se angustian cuando dichas personas se suelen perder, pero su angustia resulta ser un golpe bajo, el día que queda expuesto que tal persona no es aquello que con palabras profesó ser. Implicaciones de tener un carácter firme como el de Cristo. Tener un carácter firme, es tener la capacidad de integrar nuestras creencias y esencia, con nuestra conducta y acciones, es además tener disciplina autoimpuesta, que no solo sea efectiva en público, sino especialmente en privado. Porque tiene claro que ningún logro público podrá ser sustentado por una base privada quebrada. Si quieres saber qué tan firme es tu carácter, considera el modo como responderías a las siguientes interrogantes. 1. ¿Qué estás haciendo en secreto, que si se sabe en público, tu credibilidad y testimonio pudiera verse afectado? 2. ¿Con cuáles personas te estás relacionando, que en vez de ayudarte a crecer, están corrompiendo lo que eres? 3. ¿Cuáles ofertas estás recibiendo, que de tomarlas se verían afectados tus principios? 4. Cuando cedes a alguna oferta, ¿lo haces basado en deseos o en valores y principios?
El modo como enfrentamos la tentación, y lo que hacemos cuando no estamos siendo vistos por otros, revela qué tan sólido y firme es nuestro carácter. Porque nuestro carácter es tan fuerte, como las tentaciones que soportamos sin quebrarnos. Como personas que buscan agradar a Dios y servir de ejemplo a la vida de otros, una de las cosas que debemos tener como prioridad, es hacer que cada día se forme en nosotros el carácter de Cristo, ya que el mayor ejemplo de alguien con un carácter digno de ser imitado, lo tenemos en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, no podemos tomar a la ligera las grietas de nuestro carácter, porque toda grieta no reparada, tarde o temprano traerá como consecuencia, el derrumbe. Tus dones y talentos llegarán tan lejos como te lo permita tu carácter, porque el carácter es el contenedor de tus logros, esfuerzos y metas alcanzadas. Así que ten cuidado, porque cuando se quiebra el contenedor, es imposible que no se eche a perder el contenido que lleva dentro. El fundamento de la credibilidad es la integridad. Por tanto, si no has sido una persona veraz, no te enojes si los demás no confían en ti. Simplemente, esfuérzate en reparar tu carácter, para que entonces puedas recuperar la confianza de los demás hacia ti. Finalmente, no olvides que los valores son mejores y más importantes que las reglas, porque los valores vienen desde dentro, pero las reglas son impuestas desde fuera. Puntos a recordar. 1. El término carácter viene de la palabra griega charakter, cuyo significado es comillas el que graba. Esto, debido a que en la antigüedad, el término era utilizado para describir al que tenía por oficio hacer estatuas. 2. Comprender aquello para lo cual hemos nacido, también nos hace entender el lugar al que correspondemos. 3. Tener un carácter firme, es tener la capacidad de integrar nuestras creencias y esencia, con nuestra conducta y acciones. 4. Ningún logro público podrá ser sustentado por una base privada quebrada. 5. La única forma genuina de probar nuestro carácter, es a través de observar modo cómo enfrentamos la tentación, y la forma como nos comportamos cuando no estamos siendo vistos.